¿Me estás echando ahora mismo?, sollozó mi hermana cuando me negué a su petición de quedarse sin pagar alquiler. Dejé de ser su red de seguridad. 2 semanas después, empacó sus cosas. Nunca pensé que sería yo quien destrozara a nuestra familia, quien trazara esa línea final en la arena, quien se convirtiera en la villana de nuestra historia compartida. Pero a veces, ser el villano en la historia de alguien significa convertirse en el héroe de la propia. Crecer como la hermana de Emma Taylor significaba vivir en una sombra perpetua. Emma, hermosa, encantadora, agradable sin esfuerzo. Emma, la niña de oro, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Yo era la responsable, la confiable, la olvidable. Cuando éramos niñas, Emma rompió el jarrón favorito de mamá mientras corría por la casa. Me regañaron por no vigilarla adecuadamente. Cuando éramos adolescentes, Emma reprobó 3 clases. Mis padres la elogiaron por aprobar las otras 4. Cuando obtuve un cuadro de honor, era lo esperado. No era necesaria ninguna celebración. ¿Por qué no puedes ser más comprensiva con tu hermana?, decía mamá. Y es sensible. Necesita más apoyo. Me tragué esas palabras, las enterré profundamente, las usé como piedras fundamentales para construir mi independencia. A los 28 años, me había creado una vida. Nada extravagante, pero mía. Un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario decente, un trabajo estable como coordinadora de marketing, amigos que realmente me veían, una pequeña pero cómoda cuenta de ahorros, los inicios de la autoestima. Entonces, llegó la llamada. La voz de Emma crepitó a través del altavoz de mi teléfono, cargada de lágrimas. Otra ruptura, otro apartamento que no podía permitirse sola, otra crisis que solo yo podía resolver. Solo por un par de meses, prometió, hasta que me vuelva a poner de pie. Mi estómago se anudó, mi garganta se apretó. Cada instinto gritaba que no. Pero 28 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Está bien, me oí decir, pero necesitamos algunas reglas básicas. Estuvo de acuerdo con todo: contribución al alquiler, tareas compartidas, respeto a mi espacio, límites para los invitados que se quedaran a dormir, buscar su propio lugar de inmediato. Debería haberlo sabido. La primera semana fue engañosa. Emma cumplió sus promesas, limpió lo que ensuciaba, expresó gratitud, incluso cocinó la cena 2 veces. La segunda semana, la verdadera Emma emergió. Su parte del alquiler se convirtió en: puedo pagarte la semana que viene. Sus platos sucios colonizaron el fregadero. Su maquillaje transformó el mostrador de mi baño en una carrera de obstáculos. Por supuesto, sus amigos aparecieron sin avisar a medianoche un martes. Su búsqueda de trabajo consistió en un desplazamiento ocasional por los listados mientras veía reality shows. Lo estoy intentando, decía cada vez que lo mencionaba. No sabes lo difícil que es esto para mí. Tal vez no lo sabía, pero sabía lo difícil que se estaba volviendo para mí. Mi apartamento ya no se sentía como mío. Mi santuario había sido invadido, mis rutinas interrumpidas, mi paz destrozada por su drama constante. Un mes se convirtió en 2, 2 meses se convirtieron en 4. Emma, tenemos que hablar sobre tu situación de vivienda, dije un domingo por la mañana. Levantó la vista de su teléfono, con los ojos ya a la defensiva. ¿De qué se trata? Han pasado 4 meses. No has pagado el alquiler en 3. No has estado buscando tu propio lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas practicadas. ¿De verdad vas a echar a tu propia hermana después de todo lo que he pasado? La culpa familiar surgió en mi pecho. Había escuchado variaciones de esto toda mi vida. La manipulación emocional era tan familiar que casi se sentía cómoda. Pero algo había cambiado en mí. Una pequeña chispa de autoconservación que se negaba a extinguirse. No te voy a echar hoy, pero necesito que tengas un plan, un cronograma. Se suponía que esto era temporal. Salió furiosa, azotando la puerta. La clásica Emma. 3 horas después, sonó mi teléfono. Mamá, ¿cómo pudiste amenazar con dejar a tu hermana sin hogar? Sin hola, sin cómo estás, solo una acusación inmediata. Contuve la respiración. Por supuesto que Emma la había llamado. Por supuesto que había tergiversado la narrativa. Eso no es lo que pasó, expliqué. Solo le pedí un cronograma. Ha estado aquí 4 meses sin contribuir. La voz de mamá se endureció. Es familia. Está pasando por un momento difícil. Si no puedes apoyar a tu propia hermana, ¿a quién puedes apoyar? La presión familiar se acumuló detrás de mis ojos. El peso de nunca ser suficiente, nunca ser lo suficientemente comprensiva, nunca ser lo suficientemente desinteresada. La he estado apoyando durante 4 meses, dije en voz baja. Financieramente,
Emocionalmente, prácticamente. ¿Cuándo es suficiente? Así no funciona la familia, respondió mamá. Tu hermana te necesita, punto. Después de colgar, me senté en el piso de mi cocina, presioné mi frente contra mis rodillas, dejé que las lágrimas vinieran. Porque siempre se esperaba que yo fuera la fuerte. Porque a Emma se le permitían infinitas oportunidades, infinito apoyo, infinito perdón. Porque mis límites siempre fueron tratados como egoístas, mientras que su derecho se enmarcaba como necesidad. Las preguntas daban vueltas, no surgieron respuestas. Cuando Emma regresó esa noche, actuó como si nada hubiera pasado. Típico. El conflicto ocurría en su horario, no en el mío. Pero algo había cambiado dentro de mí. Se estaba formando una resolución silenciosa, una decisión se estaba cristalizando. Una semana después, Emma perdió su trabajo. No la despidieron. Eso implicaría una mala conducta de su parte. La dejaron ir debido a una reestructuración corporativa. Al menos así lo explicó. Más tarde me enteré de que había faltado a 8 turnos en un mes. Esa noche, irrumpió en mi habitación mientras leía. Sin llamar, sin reconocer mi privacidad. Deberíamos comprar un televisor más grande para la sala de estar, anunció. Estaré más en casa ahora, y el que tenemos es demasiado pequeño. Cerré mi libro, la miré directamente. Emma, no tienes trabajo. ¿Cómo piensas pagar exactamente un televisor nuevo? Ella hizo un gesto de desdén. Podemos dividirlo. O puedes comprarlo y te lo devolveré cuando encuentre un nuevo trabajo. La audacia me dejó sin palabras por un momento. Aquí estaba ella, sin trabajo, sin contribuir en nada, y de alguna manera asumiendo que yo financiaría su entretenimiento. No, dije simplemente. Ella parpadeó, genuinamente confundida por el rechazo. ¿Qué quieres decir con que no? Quiero decir que no. No voy a comprar un televisor nuevo. Y en realidad, tenemos que hablar de nuevo sobre tu situación de vivienda. Su expresión se endureció instantáneamente. ¿De verdad volvemos a esto? Literalmente acabo de perder mi trabajo hoy. Respire Hondo, mi arm de valor. Lo siento por tu trabajo, de verdad. Pero esto ya no funciona para mí. Necesito recuperar mi espacio. Necesito que encuentres otro lugar para vivir. Me estás echando ahora. Su voz se elevó dramáticamente. ¿A dónde se supone que voy a ir? Podrías llamar a mamá y papá, quedarte con ellos mientras lo resuelves. Su risa fue amarga. Sabes que eso no es posible. Se mudaron a un lugar más pequeño, ¿recuerdas? No hay espacio para mí allí. Lo que quería decir era, no hay espacio para mí allí que cumpla con mis estándares. El condominio de nuestros padres tenía una habitación de invitados perfectamente funcional. Simplemente no era el dormitorio dedicado con baño privado al que se sentía con derecho. Entonces llama a algunos amigos o busca una habitación para alquilar. Puedo darte algo de tiempo para resolverlo, pero necesito una fecha de mudanza firme. Su expresión pasó de la incredulidad a la ira y al cálculo. Observé cada emoción parpadear en su rostro, un ciclo familiar. Bien, espetó finalmente. Llamaré a mamá. Predecible. Su primera respuesta a cualquier conflicto era movilizar a nuestros padres en mi contra. Me preparé para las consecuencias inevitables. Llegó en una hora. Papá, tu hermana está histérica, dijo, con la decepción cargada en cada sílaba. Dice que la estás echando a la calle. Eso no es lo que está pasando, respondí, demasiado cansada para reunir mucha defensa. La he estado apoyando durante casi 5 meses. No está buscando trabajo, no está contribuyendo. Solo estoy pidiendo recuperar mi espacio. Es familia, dijo papá, como si esa sola palabra, familia, anulara toda razón, todos los límites, todo el respeto por uno mismo. Sé que es familia. Eso no significa que tenga que dejarla vivir conmigo indefinidamente. Su suspiro fue pesado con juicio. Te criamos para que se cuidaran mutuamente, para estar ahí cuando fuera importante. La culpa familiar volvió a surgir, pero ahora iba acompañada de algo más candente, la ira. ¿Cuándo me ha cuidado en mami? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo ha estado ahí cuando ha sido importante? ¿Cuándo lo ha hecho alguno de ustedes? Silencio. ¿No es eso justo? Mi voz era más firme ahora. Emma ha sido la prioridad de toda mi vida. Sus necesidades, sus sentimientos, sus crisis. Solo pido respeto básico en mi propia casa. Está pasando por un momento difícil. Siempre está pasando por un momento difícil. La interrumpí, porque nadie espera que maneje nada por sí sola. Incluidos tú y mamá. Más silencio. Es tu hermana, dijo finalmente, recurriendo al único argumento que siempre tuvieron. Sí, lo es.
Y es tu hija. Así que tal vez sea tu turno de dar un paso al frente. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza. Nunca antes le había hablado a mi padre de esa manera. Se sentía aterrador, necesario y largamente esperado. Emma no me habló durante 3 días después de eso. Se aseguró de que sintiera su ira, azotando puertas, suspirando fuerte, reproduciendo vídeos sin auriculares. La clásica Emma pasivo-agresiva. Mi mantuve firme. Esta era mi casa, mis límites, mi vida. Al cuarto día, salió de su habitación, mi habitación de invitados, con los ojos enrojecidos y una expresión decidida. He estado pensando, anunció, sentándose en el borde de mi sofá. Tienes razón. Necesito ponerme en marcha. La esperanza parpadeó cautelosamente en mi pecho. ¿Era este el progreso? He decidido solicitar un programa de maestría, continuó. Comienza el próximo semestre. Puedo obtener préstamos estudiantiles para cubrir la matrícula y los gastos de manutención. La esperanza se atenuó. Emma, eso es dentro de 6 meses. Lo sé, pero es un plan. Un plan real. Su entusiasmo parecía genuino. Y significaría mucho tener tu apoyo durante este periodo de transición. Una vez que comience el programa, estaré súper ocupada y concentrada. Había escuchado variaciones de esto antes. El nuevo trabajo que lo cambiaría todo, la relación que finalmente la haría madurar, el programa de acondicionamiento físico que inculcaría disciplina. Siempre alguna versión futura de Emma que mágicamente se volvería responsable, considerada, autosuficiente. ¿Qué pasa con el trabajo mientras tanto? Pregunté. El alquiler. Su sonrisa vaciló ligeramente. Bueno, esa es la cosa. Si me estoy preparando para la escuela de posgrado, realmente debería concentrarme en eso, tomar algunos cursos de prerequisito, estudiar para el GRE. Traducción. Esperaba seguir viviendo sin pagar alquiler mientras perseguía otro escape de la responsabilidad adulta. No, dije en voz baja. Eso no funciona para mí. Sus ojos se abrieron. ¿Qué quieres decir con que no? Quiero decir que no. Necesitas encontrar otro lugar para vivir. Necesitas conseguir un trabajo. El plan de la escuela de posgrado puede suceder junto con esas cosas. Su expresión se arrugó. ¿Por qué eres tan cruel? Estoy tratando de superarme, de construir un futuro mejor. La acusación dolió, como debía ser. Emma siempre había sido experta en reformular mis límites como crueldad, mis necesidades como egoísmo. No es cruel esperar que te mantengas a ti misma, dije con cuidado. No es cruel querer recuperar mi espacio. Lo es cuando no tengo otro lugar a donde ir, gritó. Sabes que mamá y papá no pueden acogerme. Ninguno de mis amigos tiene espacio. ¿Quieres que me quede sin hogar? La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. Casi. Tienes opciones, Emma. Simplemente puede que no sean tan cómodas como vivir aquí gratis. Regresó furiosa a su habitación. Otro portazo. El ciclo continúa. Esa noche, mamá llamó. Tu padre y yo hemos estado hablando, comenzó, con la voz cuidadosamente medida. Creemos que tal vez todos hemos sido un poco apresurados. Esperé, sintiendo el patrón familiar. Primero la culpa, luego la racionalización, luego la solicitud de que volviera a acomodar a Emma. Emma parece hablar en serio sobre este programa de posgrado, continuó mamá. Podría ser un nuevo comienzo para ella, una oportunidad para realmente encontrar su camino. Eso es genial, dije, genuina mi esperanza por mi hermana. La apoyaré como pueda, excepto dejándola vivir conmigo indefinidamente. La pausa de mamá fue pesada con decepción. Necesita estabilidad ahora mismo, estructura, un ambiente de apoyo. Entonces puede vivir con usted y papá. Sabes que eso es complicado. La salud de tu padre, el espacio limitado. Todas excusas familiares. Además, ustedes dos siempre fueron cercanas cuando eran niñas. Pensé que querrías ayudar a tu hermana durante una transición difícil. La reescritura de la historia fue impresionante. Nunca fuimos cercanas. Emma me toleraba cuando necesitaba algo, me ignoraba cuando no. La he ayudado durante 5 meses, le recordé. Necesito recuperar mi vida. La conversación terminó como siempre, con la decepción de mi madre y mi culpa. Pero esta vez, la culpa se combinó con la resolución. 2 días después, le entregué a Emma una carta formal, aviso de desalojo de 30 días. Por escrito. Inobjetable. Su reacción fue nuclear. Gritos, llantos, acusaciones, lanzamiento de cosas. El repertorio completo de berrinches de Emma, perfeccionado desde la infancia. Estás muerta para mí.
escupió finalmente antes de encerrarse en su habitación. Las palabras cortaron más profundo de lo que quería admitir. A pesar de todos sus defectos, toda su manipulación, seguía siendo mi hermana. Todavía la recordaba como una niña de 6 años con dientes separados que me tomaba de la mano el primer día de clases. Todavía recordaba trenzar su cabello para el baile de graduación, ayudarla a mudarse a su primer apartamento. Pero esos recuerdos no podían superar la realidad presente, aquella a la que me estaba ahogando bajo el peso de sus expectativas, su derecho, su necesidad infinita. Las siguientes semanas fueron una guerra fría. Emma apenas reconoció mi existencia. No hizo ningún esfuerzo visible por encontrar una nueva vivienda. Cada día que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Tendría que desalojar legalmente a mi propia hermana? La idea me enfermó físicamente. 2 semanas después del periodo de notificación, Emma salió de su habitación con los ojos hinchados y una expresión decidida. Llamé a la tía Brenda, anunció. Dijo que puedo quedarme con ella hasta que resuelva las cosas. El alivio me invadió. La tía Brenda, la hermana de mamá, vivía a 3 horas de distancia. Era amable, pero sensata. Tal vez exactamente lo que Emma necesitaba. Eso es genial, dije con cautela. ¿Cuándo te irás? Este fin de semana, respondió Emma, sin mirarme a los ojos. Vendrá a buscarme. El resto de la semana transcurrió en un silencio tenso. Emma empacó lenta y dramáticamente, asegurándose de que yo fuera testigo de cómo cada artículo se colocaba cuidadosamente en cajas. Su martirio en plena exhibición. Cuando llegó el sábado, ayudé a cargar sus cosas en el auto de la tía Brenda. Las abracé a las dos, sentí la extraña mezcla de culpa y alivio que me invadía. Cuídate, le dije a Emma. Me miró entonces, realmente me miró por primera vez en semanas. Tú también, dijo en voz baja. Algo tácito pasó entre nosotras. Reconocimiento, quizás, de que algo fundamental había cambiado. Cuando se fueron, me quedé en la acera más tiempo del necesario, viendo desaparecer el auto, sintiendo como el peso se levantaba de mis hombros con cada momento que pasaba. Adentro, mi apartamento se sentía cavernoso, silencioso de una manera que no lo había sido durante meses. Caminé lentamente por cada habitación, reclamando el espacio. Mi espacio. Las llamadas comenzaron esa noche. Mamá, espero que estés satisfecha ahora que tu hermana está exiliada. Papá, la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Incluso parientes lejanos intervinieron. ¿Qué pasó con las hermanas que se apoyan mutuamente? Dejé que su decepción me invadiera sin ahogarme en ella. Una nueva habilidad que recién comenzaba a desarrollar. 3 semanas después, Emma llamó. Su voz era diferente, apagada. La tía Brenda me está obligando a conseguir un trabajo, dijo sin preámbulos. Dice que necesito contribuir a la casa. Reprimí una sonrisa. La tía Brenda siempre había sido la práctica de la familia. Eso parece razonable, ofrecí. ¿Una pausa? Sí, supongo que sí. Otra pausa. Siento cómo actué, por aprovecharme. La disculpa me tomó por sorpresa. El remordimiento genuino no era típicamente parte del repertorio emocional de Emma. Gracias por decir eso, respondí con cuidado. La tía Brenda dice que me han consentido toda mi vida. Una risa amarga. Dice que necesito crecer. La tía Brenda, aparentemente, había logrado en 3 semanas lo que yo no pude lograr en 5 meses. Podría tener razón, me aventuré. Sí. La voz de Emma se suavizó. De todos modos, solo quería disculparme. Y decir que te extraño. Las palabras apretaron mi corazón. Yo también te extraño. No fue una resolución mágica, no una curación instantánea de décadas de disfunción. Pero fue algo. Una pequeña grieta en los patrones que nos habían definido. 2 meses después, mamá llamó con noticias. Emma había encontrado un trabajo, le estaba pagando el alquiler a la tía Brenda, incluso estaba considerando cursos universitarios comunitarios para el otoño. Parece diferente, admitió mamá a regañadientes. Más responsable. Murmuré en señal de acuerdo, con miedo de arruinar los cambios positivos. Creo. Mamá dudó. Creo que tal vez le hicimos un flaco favor todos estos años. Tu padre y yo siempre interviniendo, siempre poniendo excusas. La admisión me dejó sin palabras. Nunca en 28 años mi madre había reconocido ningún defecto en su enfoque de crianza, especialmente con respecto a Emma. Ha sido difícil verla luchar, continuó mamá, pero tal vez necesitaba luchar para resolver las cosas por sí misma. Tal vez todos lo hicimos. Tal vez, respondí en voz baja. Otra pausa. Siento si alguna vez te hicimos sentir menos importante, menos amada.
Las palabras que había esperado toda una vida para escuchar. Me hicieron llorar inesperadamente. Gracias por decir eso, logré decir. Tu hermana quiere visitarte el próximo mes, dijo mamá. ¿Estarías dispuesta a verla? Empezar de nuevo, consideré la pregunta. Los meses de paz en mi apartamento recuperado, el progreso emocional que había hecho, los límites que finalmente había establecido. Sí, decidí. Pero en mis términos esta vez. 6 meses después de que Emma se fuera, vino a cenar a mi apartamento. ¿Trajo vino? Preguntó por mi vida. Escuchó las respuestas. Pequeños milagros. Había cambiado, sutil pero innegablemente, más consciente de sí misma, menos autoritaria. Seguía siendo Emma, con todo su estilo dramático e impulsividad, pero una versión aprendiendo a valerse por sí misma. Siento haberte llamado cruel, dijo mientras lavábamos los platos juntas. No fuiste cruel, simplemente habías terminado de ser un felpudo. Sonreí ante su franqueza. Siento si se sintió duro en ese momento. Ella negó con la cabeza. Tenía que ser duro. Nada más me estaba llegando. Estábamos encontrando nuestro camino hacia algo nuevo. No la relación codependiente que nuestros padres habían fomentado, ni el distanciamiento distante de los últimos meses. Algo más saludable, con límites y respeto. Un año después de que Emma se mudara, me reuní con mis padres para almorzar. Ellos también habían cambiado, menos rápidos para excusar el comportamiento de Emma, más respetuosos con mis límites. Pequeños pasos hacia una dinámica familiar más saludable. Hiciste lo correcto, dijo papá inesperadamente, durante el postre. Mantenerte firme con Emma. Era lo que necesitaba, incluso si ninguno de nosotros lo vio en ese momento. La validación fue dulce, aunque tardía. Esa noche, me senté en mi balcón, viendo la puesta de sol, pensando en la familia, en los patrones que heredamos y el coraje que se necesita para romperlos. Sobre cómo a veces lo más amable que podemos hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias. Había destrozado la disfunción de nuestra familia, trazado esa línea necesaria en la arena. Me convertí en la villana temporal de nuestra historia compartida. Pero al hacerlo, nos había ayudado a todos a encontrar un camino hacia algo mejor, algo real. A veces, ser el villano en la historia de alguien significa convertirse en el héroe de la propia. Y a veces, al final, puede ser el héroe en ambas.